Nuestro Padre Celestial, agradecemos las muchas bendiciones que recibimos de ti, nuestras vidas, el Evangelio de Jesucristo y especialmente el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. Agradecemos toda la preparación y el tiempo dedicado a esta reunión. Oramos para aumentar nuestra fe en Jesucristo y tener más acceso al poder sanador y redentor de nuestro Salvador. Y oramos para ser testigos de milagros en nuestras vidas. Rogamos que el Espíritu Santo esté con nosotros esta noche, que nos enseñe, consuele e inspire. Esta es nuestra humilde oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenidos a este cara a cara especial. La hermana Jim Bingham, la hermana Sharon Eubank y yo les saludamos desde los jardines hermosos del templo de Logan, Utah. Les expresamos nuestro amor y gratitud por estar con nosotros. Queremos agradecerle al hermano Mark Oshida, la hermana Julie Bevan y la hermana Kalu Latu. La presentación musical tan conmovedora, Conmigo quédate, Señor. La primera vez que escuché a Mark tocar el violín fue cuando él servía como misionero en Curitiba, Brasil, hace 20 años. También le agradecemos a la hermana Mayabel Amado su oración especial. Estoy tan agradecido porque mi esposa maravillosa Kathy esté aquí con nosotros. También tenemos con nosotros a 9 discípulos devotos, quienes compartirán su sabiduría e ideas durante esta noche. Gracias de antemano por sus contribuciones valiosas. Agradecemos la bondad de sus vidas, su fe y devoción al Señor Jesucristo. Ustedes se unen a nosotros esta noche como un grupo diverso, pero unido como hijos de nuestro Padre Celestial. Algunos de ustedes nunca han estado casados, algunos están divorciados, son viudos, no tienen hijos, algunos tienen hijos pequeños, algunos tienen hijos que ahora son adultos. Ustedes vienen de todo el mundo, son de todas las edades y antecedentes. Cualquiera que sea su situación particular, ustedes son hijos de Dios con talentos y habilidades, circunstancias y desafíos únicos, y fe en el Señor Jesucristo. Hemos orado fervientemente para pedir la dirección del Señor en prepararnos para esta noche especial. Hemos orado para que ustedes sientan su amor y su espíritu y para que los bendiga en su vida personal. El sábado, durante la conferencia general, el presidente M. Russell Ballard dijo: "Por muchos años hemos hablado de los jóvenes adultos solteros, de los adultos solteros y los adultos". De ahí preguntó: ¿hay manera de evitar esta tendencia humana que nos puede separar el uno del otro? Mis hermanos y hermanas, hay tanto que nos une, porque todos somos parte de la familia de Dios. Cada uno de nosotros es una hija o hijo de Dios, hermanos y hermanas, discípulos de Jesucristo. Y a luchar por vivir con fe en un mundo que está lleno de desafíos, podemos tener lo que el presidente Ballard identificó en las Escrituras como esperanza en Cristo. Él explicó: "Yo hablo de la esperanza en Cristo no como una ilusión, sino que hablo de la esperanza como una expectativa que se cumplirá". Tal esperanza es esencial para superar la adversidad, fomentar la resiliencia espiritual y la fortaleza,
en llegar a saber que nuestro Padre Celestial nos ama. Al día siguiente, nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos habló de cómo obtener esta esperanza en Cristo. Él dijo, la fe en Jesucristo es el poder más grande que está disponible para nosotros en esta vida. Todo lo bueno en la vida, cada bendición potencial de importancia eterna, empieza con la fe. Esta noche les pedimos que piensen en sus bendiciones, sus gozos, sus fortalezas y bondad y la fe que ya tienen. Nos damos cuenta de que con todo lo bueno y la felicidad en sus vidas, también hay desafíos y dificultades. El presidente Nelson nos dijo que nuestros desafíos personales pueden parecer como un gran monte Everest. Él agregó, sus montañas pueden ser soledad, duda, enfermedad u otros problemas personales. Sus montañas van a variar y aún así la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe. ¿Podrían, de hecho, venir las soluciones a nuestros desafíos al aumentar nuestra fe? Absolutamente. Las palabras del presidente Nelson son verdaderas. Escuchen lo que él dijo. Internalicen que la verdad de la expiación se aplica a ustedes. Él tomó sobre sí la miseria de ustedes, sus errores, su debilidad y sus pecados. Él pagó el precio compensatorio y brindó el poder para que ustedes muevan cada montaña que alguna vez enfrentarán. Ustedes obtienen ese poder con su fe, confianza y disponibilidad para seguirlo. Por medio de su fe, el presidente Nelson sigue, Jesucristo aumenta su habilidad de mover las montañas en su vida. Luego, el presidente Nelson invitó a cada uno de nosotros en ese domingo de Pascua a empezar inmediatamente a aumentar nuestra fe. Él no les pidió a aquellos con un poquito de fe a aumentar su fe. Él nos pidió a cada uno de nosotros, en donde sea que estemos en la jornada de nuestra vida, a aumentar nuestra fe y nos aconsejó cómo hacerlo. En la siguiente hora, con la excepción de la hermana Bingham y yo, todos los que hablen, participen y oren son adultos solteros. Ellos compartirán ideas importantes en cuanto a cómo ellos han recibido el poder para mover las montañas en sus vidas por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hermana Bingham, hermana Eubank, al empezar, ¿tienen algunas ideas que les gustaría agregar? Sí, Elder Anderson, muchas gracias por la invitación. He estado pensando que esta noche ustedes van a escuchar muchos pensamientos inspiradores y espero que permitan que su corazón y su mente se abran al Espíritu para que puedan escuchar aquellas cosas que el Señor tiene que decirles. Estoy esperando con ansias escuchar y aprender de este grupo y les invito a cada uno de ustedes a hacer lo mismo. Gracias. Solo diría que estudié algo en el Antiguo Testamento y también bastante sobre el templo cuando me estaba preparando para esto. Como que hemos estado con esto por 8 semanas y hemos tenido mucha ayuda. Y una frase que me vino a la mente fue el Señor cuando Moisés trajo a los hijos de Israel al monte Sinaí. Él dijo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y esa frase me llamó bastante la atención. Y al estar reunidos, tener estos 9 adultos que nos han ayudado, en realidad he visto un cumplimiento de eso. Al llegar a ser adultos maduros en el Evangelio, al hacer nuestros convenios del sacerdocio en el templo, en la investidura, de repente nos enfocamos en aumentar nuestra fe y de ahí ayudar a otras personas a salir y aumentar su fe. Y me he sentido parte de una gran comunidad de personas que se están esforzando para hacer cosas buenas, para superar desafíos y para ser mejores. Y todos tienen dones diferentes y eso me ha ayudado. Así que estoy esperando con ansias ver de lo que hablamos. Bueno, por supuesto, apenas estamos empezando. Este discurso hermoso del presidente Nelson será una obra fundamental para todos nosotros en la iglesia, sin importar nuestra edad o nuestra etapa. Empezaremos con entrevistas breves con 3 discípulos maravillosos de Jesucristo, quienes han aceptado el desafío del presidente Nelson de aumentar su fe. Después de sus comentarios, compartiremos algunos pensamientos y observaciones.
Welcome to the beautiful Ashton Gardens. Bienvenidos a los hermosos jardines Ashton en Thanksgiving Point, justo al sur de Salt Lake City, Utah. En las 50 hectáreas de este majestuoso jardín hay 15 esculturas impresionantes de bronce que hizo la artista Angela Johnson, que representan enseñanzas importantes de nuestro Salvador Jesucristo. Este será nuestro entorno para hablar con nuestros 7 compañeros discípulos que han aceptado la invitación en la conferencia general del presidente Nelson de empezar hoy a aumentar su fe. Yo voy a hablar con cada uno de ellos individualmente. Esta escultura representa a Tomás, cuando se reunió por primera vez con el Salvador resucitado. Recordarán que Tomás no estaba con los otros apóstoles cuando el Salvador se les apareció por primera vez a ellos, y él dudaba en creer. Una semana después, Tomás estaba presente cuando el Salvador resucitado apareció. Jesús le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano y ponla en mi costado». Luego él agregó: «Y no seas incrédulo, sino creyente». De ahí nos imaginamos a Tomás cayendo de rodillas, según se registran sus palabras en las Escrituras: «Señor mío y Dios mío». Jesús le respondió: «Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». No seas incrédulo, sino creyente. Un consejo maravilloso para nosotros hoy. Un día todos nos arrodillaremos ante el Salvador y reconoceremos su don incomparable dado a cada uno de nosotros personalmente. Vengan conmigo mientras les hablo a nuestros 7 condiscípulos. Marcela, usted va a apreciar el mensaje de esta experiencia del Salvador. La mujer que se representa en esta escultura, quien había sufrido el problema de salud por 12 años, vino por detrás de Jesús y tocó el borde de su manto. Inmediatamente se sanó. Jesús supo espiritualmente que alguien de fe lo había tocado. Después de que la mujer confesó, Jesús le dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz». Marcela, usted ha hablado con nosotros sobre ser intencional en aumentar su fe. La mujer noble ciertamente era muy intencional en su fe. ¿Qué significa ser intencional con nuestra fe? Para mí, ser intencional significa que conscientemente tomo el tiempo y pongo el esfuerzo para hacer las cosas pequeñas y sencillas todos los días que me acercarán más a mi Salvador. Entonces, ¿en realidad ha marcado eso una diferencia para usted aún en estas cuantas semanas desde que aceptó este reto del presidente Nelson? Sí, ha sido una experiencia maravillosa. He sentido más paz, he sentido más amor de mi Padre Celestial y de mi Salvador. Y también he sentido más confianza para seguir y superar los desafíos que me llegan. Muy interesante. ¿A qué se refiere con confianza? ¿Cómo es que le ha dado confianza? Bueno, el saber que mi Salvador está ahí conmigo, que puedo confiar en Él, y al estar leyendo mis escrituras y al ser más intencional al respecto, he puesto mucha atención en la palabra fe en las escrituras y cómo la fe se ha manifestado en la vida de los profetas, especialmente en el libro de Mormón. Y al leer los relatos y ver la fe que se manifiesta, simplemente me da la misma confianza de llegar a mi Salvador y pedirle que me bendiga y también que me ayude a superar y darme la fuerza para seguir adelante en mi fe. Marcela, usted ha estado involucrada con este grupo de 7 personas en las últimas semanas. ¿Ha sido útil tener acceso a otros involucrados en tratar de aumentar su fe al mismo tiempo que usted está aumentando la suya? Sí, ha sido una experiencia maravillosa y ha sido una fuente de fortaleza para mí en esta jornada de aumentar mi fe. Y sé que es importante tener ese apoyo, es importante ser sinceros y compartir con otros nuestras luchas y desafíos, porque es por medio de ellos que también podemos aumentar nuestra fe en Jesucristo. Nos pueden ayudar, nos pueden alentar y por medio de su ayuda también podemos sentir el amor del Salvador.
Mandel, me encanta esta escultura. Vea el rostro del Salvador mientras le está enseñando a esta mujer arrepentida y a Simón sobre el perdón y la misericordia. Y ellos lo escucharon con intención. Una cosa que aprendí mucho de usted es que en esta búsqueda de fe de la que habló el presidente Nelson, usted habló sobre convertirse en un estudiante más dedicado. ¿A qué cree que se refirió el presidente Nelson con ese término? Bueno, creo que a lo que el presidente Nelson se refirió fue a realmente tratar de cambiarnos a nosotros mismos al aprender de las Escrituras y también de nuestros líderes actuales, y de verdad me ha ayudado en mi vida. ¿Se ha convertido en un estudiante más dedicado en su aprendizaje? Sí, lo que trato de hacer es que intento constantemente esforzarme y aprender las Escrituras cada mañana antes de ir a trabajar. Y a veces, si hubo dificultades, no lo podía hacer, entonces regreso a casa y trato de hacerlo en las noches. Busco seguir lo que el presidente Nelson nos pidió, pero también trato de hacer mis propias preguntas en las Escrituras, y de ahí me esfuerzo por ponerlo en práctica en mi vida. ¿Puede pensar en algún ejemplo que le venga a la mente sobre algo en las Escrituras que puso en práctica? Bueno, uno de los ejemplos que me encanta es José Smith. Él siempre era amable y caritativo con la gente. Aun cuando estuvieran en su contra, siempre enseñó el Evangelio, y eso ha sido un gran ejemplo para mí. ¿Ha tratado de ser más amable en estas últimas semanas? Sí, lo he hecho. En el trabajo las personas han sido más amables conmigo también, y así mismo en iglesia, y ha sido increíble. ¿Solo algo tan sencillo como eso? Sí, absolutamente. ¿Qué más ha aprendido debido a este reto que usted aceptó? Sentí como que el Espíritu está constantemente conmigo y el Señor me está ayudando en mi jornada personal al subir mi propio monte Everest. Esa fue una analogía muy buena para compararla con el monte Everest. ¿Pueden nuestros problemas y desafíos ser así de grandes? A veces lo pueden ser, y como una persona soltera se puede sentir muy solo y muy doloroso a veces. Pero con la ayuda del Salvador y con el Espíritu en nuestras vidas, sé que Él puede ayudarnos. Ayanda, ¿acaso no es esta una escultura asombrosa? Recordará que los discípulos se subieron a un pequeño barco hacia Capernaum en donde él planeaba encontrarse con ellos. De repente, en el medio de la noche, ellos vieron algo que venía hacia ellos. La Escritura dice que los discípulos gritaron con miedo, pero Jesús, Él inmediatamente los calmó al decirles: «Tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo». ¿Qué ha aprendido sobre esa frase, «no tengáis miedo», y la función de tener fe en Jesucristo? Lo que he estado aprendiendo es que al haber estado tomando tiempo para sentarme, estar en comunión, escuchar, estar presente con Él hasta que vengan las respuestas, me he estado sintiendo fortalecida al saber que la prioridad del Señor soy yo. Él quiere cuidarme y eso me ha traído mucha paz y ha sido una dulce experiencia. ¿A veces recibe esas respuestas instantáneamente o a veces tiene que ser paciente? A veces sí tengo que estar callada y ser paciente, y solo significa que puedo seguir haciendo las cosas correctas por un poco más de tiempo. Y he estado aprendiendo que la fe no es fe solo cuando sucede lo que yo quiero o mis deseos, sino que la fe es fe porque sucede la voluntad del Señor en mi vida y en su tiempo. El presidente Nelson ha usado el término «deja que Dios prevalezca». Si dejamos que Dios prevalezca, ¿cómo es que eso aumenta nuestra fe? Dejar que Dios prevalezca para mí significa saber que estoy haciendo lo mejor que puedo y mientras esté haciendo lo mejor, el Padre Celestial ve eso y Él lo aprecia. Pero también está dispuesto a llevarme del punto en donde estoy ahora a un punto en donde Él sabe que puedo estar. Porque Él no solo ve la yo actual, sino que la yo del pasado, del presente y el futuro. Usted vino aquí, fue a la Universidad de BYU, Idaho, ahora se está preparando para su examen de CPC y otras cosas, pero todavía está soltera. ¿Siente que eso ha sido justo para usted o le preocupa eso en lo absoluto? Sí, porque el Señor ha mandado que deberíamos multiplicarnos y henchir la tierra. El plan del Señor se trata de las familias y al salir en citas y tratar de encontrar a un compañero eterno, estoy edificándome a mí misma en otras maneras y creo que esas cosas, ir a la universidad, recibir una educación, encontrar un trabajo y aprender a servir a otros, esas son cosas que me están preparando para cuando sí vengan esas bendiciones. Sister Bingham, Hermana Bingham,
¿Cómo reacciona a esos testimonios asombrosos? Son asombrosos. La cosa de la que me di cuenta de los tres es que hablaron de ser realmente intencionales. En otras palabras, no esperaron, no pensaron que las cosas les iban a llegar, sino que verdaderamente aceptaron esa invitación del presidente Nelson y actuaron sobre ella, y cada uno de ellos encontró bendiciones en su vida un poquito diferentes, pero todas fueron del Espíritu. Muy bien dicho, hermana Eubank. Me encantó de lo que Ayanda habló, que la fe no es solo fe cuando recibe lo que quiere. La fe es esperar que la voluntad del Señor se revele en su tiempo también. Y creo que todos nosotros pensamos en eso, y entonces aprecié su definición de fe. Eso me ayudó. Es algo muy noble estar dispuesto a esperar en el Señor. Siempre deberíamos en realidad aceptar a aquellos que están dispuestos a esperar en el Señor, lo cual es una de las grandes lecciones de la mortalidad. Me encanta lo que dijo Marcela cuando habló de que su confianza crecía. Eso fue algo inesperado y como que seguí con eso, pero pensé en eso como vemos en la sección 121 de Doctrina y Convenios, en donde el Señor dice, tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Y creo que cuando somos intencionales, cuando hacemos lo mejor que podemos y tratamos de poner más fe en el Señor, sentimos su aprobación, y al sentir su aprobación, esa confianza puede crecer. El versículo justo antes de ese en Doctrina y Convenios habla de la virtud y la caridad y la casa de fe. Y entonces tu confianza se fortalecerá. Y esas son cosas de las que estamos hablando hoy. Muy bien. ¿Algún comentario sobre algo más que escucharon? Muchas cosas, pero lo que me hizo pensar ahora fue sobre Mendel cuando habló acerca de acercarse a otros. No esperó, sino que fue amable y decidió que iba a llegar a otros, y lo que sucedió es que las bendiciones se le devolvieron a él. Su comportamiento cambió el comportamiento de otros. Muy bien dicho. Ahora, siempre vi a Mando como alguien amable. Él es una persona muy amable. Pero él dijo que era más amable en la iglesia, más amable en el trabajo. ¿Se pueden imaginar? Sé que a veces las personas, cuando alguien viene a la iglesia y se sienta solo y piensa, ¿por qué las personas no vienen? ¿Me reconocen? ¿Por qué no me ayudan? Pero lo que él estaba diciendo fue, voy a tratar de llegar a ellos, voy a tratar de ser más amable, de servirles más. Y cuando hizo eso, vio que se le devolvió. En el mensaje del presidente Nelson, él dijo que aumentar su fe y confianza en él lleva esfuerzo, lleva trabajo. Él no dejó a nadie fuera de eso. Él no dijo que sería un don gratis. Él dijo, tiene que trabajar en ello. Y eso es lo que uno puede ver en estos tres, cómo ellos estaban trabajando en eso. ¿Qué le pareció ese comentario de Ayanda, la yo del pasado, del presente, del futuro? Nunca había escuchado eso, pero creo que podría estar en las Escrituras, estaría bien en las Escrituras, ¿verdad? Me encanta el hecho de que esté remarcando el potencial, porque el Padre Celestial nos conoce a cada uno de nosotros y sabe lo que podemos llegar a ser. Así que Él ve el pasado, el presente, pero también ve el futuro. Y eso fue un concepto muy maravilloso que ella compartió. Nos dice a todos lo que debemos visualizar nuestro futuro y lo que queremos llegar a ser. Y si podemos visualizarlo lo suficiente, algunas cosas podrían no resultar exactamente como esperamos, pero el tipo de carácter que tenemos, el tipo de persona que somos, el tipo de discípulo que somos, de eso nos podemos encargar en nuestra vida. Creo que uno de los dones que podemos darle a cada uno también es reflejar por nuestra fe el potencial de otras personas de vuelta a ellos. A veces eso se olvida, a veces se está en una situación difícil y puede reflejar de vuelta. Y ese es un servicio que podemos darnos. Muy bien. Si usted pudiera ver el futuro de alguien más y ayudarle a verlo, Sí. ¿no sería eso algo muy Sí. grande para darles? ¿Quiere llevarnos al siguiente? Estoy hablando del servicio porque tuve la experiencia más increíble. Fui a la Nación Navajo en los Estados Unidos y visité a Natasha Redhair. Y ella es una mujer que encaja el servicio en todo lo que hace todo el día. Ahora, me la pasé de lo mejor con ella y van a poder verlo en el video. Pero al verlo, espero que se den cuenta de que no son los gestos gigantescos caros, sino que son las cosas cotidianas pequeñas que ella hace. Veamos.
Yo creo que uno de los superpoderes de los adultos solteros en la iglesia es el servicio que brindan y que mucho del servicio viene de las personas en nuestra demografía. Entonces, con todo esto de la pandemia, no ha sido mucho, en realidad no hay mucho que podía hacer. Excepto tomar el tiempo para ir a la casa de mi abuela y ver si ella necesitaba algo. Bueno, eso es lo que me gusta, porque usted dijo, no, sabe, no tengo tiempo de servir porque estoy muy ocupada sirviéndole a mi abuela, a mi tía, a mi gente. Y creo que eso es muy cierto de muchas personas. Hacemos muchas cosas como parte de nuestra vida cotidiana, en los espacios entre el trabajo y, como usted dijo, su familia, todos se cuidan entre sí. Ese es un servicio real. Sí, todos nos comunicamos entre nosotros y por lo regularmente solo nos llamamos y decimos, oye, ¿necesitas algo? ¿Hay algo que pueda recoger para ti? Y entonces... ¿Qué es esto? Regularmente remolcamos esta leña para mantener las casas calientes en el invierno. Así que aunque estamos entrando en el verano, ahora anoche estuvo frío. Sí, la estufa de mi abuela requiere y necesita leña en la mañana para mantenerse caliente. Bueno, quiero que le señale esta porque esta es la que yo rajé. ¿Le puede mostrar esa a ella? Sí. Definitivamente le voy a decir que específicamente usted cortó esta solo Muchas para gracias. ella. Y a ver si podemos encontrar la otra. Está bien, vamos a verla. Es un gran honor estar hoy en su hogar. Así que gracias por tener tan gran influencia en este tipo de mujer. Le quería preguntar sobre la fe. Hemos hablado mucho de la fe y de la función que la fe tiene en nuestra vida. Cuando usted está tratando de superar algo que es difícil, un obstáculo en su vida, ¿qué función tiene la fe para usted? Uy, es un papel bastante grande. Pongo mucha fe en nuestro Padre Celestial y en nuestro Salvador. Y me vuelvo a ellos porque sé que por medio de ellos y con ellos puedo sobrepasar cualquier obstáculo o cualquier cosa que esté enfrente. Y eso es lo que he aprendido. El Padre siempre va a estar ahí. Y todo lo que tenemos que hacer es pedir y abrirnos a lo que llegue. Y eso fue algo que, ¿sabe? En ese discurso... El discurso del presidente Nelson. Sí, el discurso del presidente Nelson, eso es algo que siempre sobresalió, el recordatorio de que Él está ahí, que está dispuesto a escuchar y que solo tenemos que acercarnos a Él. Y pedir. Pedir. Y ese es el quinto punto, es pedir. Es cierto. Me encanta eso. Porque como pienso en eso, es que hay muchas cosas con las que Él está esperando a bendecirnos. Y cuando estemos listos para recibirlas, Él nos bendecirá con ellas. Usted me contó una historia hoy que voy a recordar y que me voy a llevar de nuestro tiempo juntas. Voy a escribir esto en mi diario porque es tan grandioso. Usted me contó una historia de su abuelo sentado arriba de una loma, viendo sobre el valle y sus ovejas están ahí. Y él puede ver más o menos qué vehículos están llegando al valle. Sí, sí. Y me encanta esa imagen de una persona de fe sentada en una montaña y cuidando al rebaño, asegurándose de que no vengan extraños y me voy a llevar esa imagen. Porque me recuerda a usted. Pienso que en muchas maneras usted es como su abuelo, una mujer de fe que está cuidando el valle y trata de asegurarse de que otras personas estén protegidas y tengan una fe fuerte. Esa imagen de Natasha, ella solo está llena de confianza y poder al tratar de hacer las cosas cristianas básicas en su vida con su familia y otros. De verdad, tuve una muy buena experiencia. ¿Qué pensaron cuando lo vieron? Me encantó. Y creo que es tan importante que a veces sentimos que tenemos que hacer cosas enormes para ser de servicio, que tenemos que salir y hacer un proyecto en algún lugar de alguna manera, y aún así, ¿qué hace ella? Sirve justo en su familia. Y eso fue tan importante y significativo. Me encantó ver a su dulce abuela, tan tierno. Absolutamente se podía ver y sentir el amor. Y hay poder en el servicio. Cuando empezamos a dejar de pensar en nosotros mismos y empezamos a pensar en otras personas, entonces el Señor lo usa como un instrumento en sus manos.
y de repente encuentra no solamente las respuestas a sus problemas, sino que se convierte en una respuesta a los problemas de ellos. Y hay una satisfacción tan grande en poder hacer eso por otros. No sé si pudo ver cuando estaba traduciendo mis palabras a su abuela y se le hizo un nudo en la garganta cuando dije gracias por su influencia en esta mujer. Pero la relación de servirle a su abuela de 94 años y el poder del amor de la abuela regresa a ella. El servicio es un intercambio y todos nos beneficiamos de lo que sucede durante eso. Me encantó en donde ella dijo más de una vez, Él siempre está ahí, el Señor siempre está ahí, el Padre Celestial siempre está ahí. Fue muy natural para ella y estos son los sentimientos fundamentales de un creyente. Que usted siempre puede orar, siempre puede acercarse a Él y Él siempre estará ahí. Aunque las respuestas a las preguntas no sean inmediatas o si son diferentes de lo que pensaba que deberían ser en ese momento, siempre podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y esa es la verdad. Yo sé que eso es verdad. Creo que la vida moderna es complicada y hay muchas dificultades, simplemente hay muchos desafíos, pero es muy conmovedor para mí pensar en los millones de miembros adultos de la Iglesia que están tratando de servir en la manera en la que Jesucristo sirvió y de llegar a otras personas y tener ese intercambio que sucede entre los que dan y los que reciben. Eso me da optimismo en este mundo moderno. Me hace feliz formar parte de una comunidad de creyentes que hace eso. Bueno, y cuando seguimos al Salvador Jesucristo, queremos ministrar a otros. Porque eso fue lo que Él hizo. Él siempre llegaba a otros y al nosotros servirle a Él, servir como Él, adquirimos más esperanza en Cristo y podemos aprender tanto del evangelio, del ejemplo de Natasha, ¿verdad que sí? Gracias. Ahora usted visitó a otros, ¿verdad? Vamos a regresar a los jardines Ashton. Veamos 2 ejemplos más. Robert, siempre me conmueve esta historia asombrosa del leproso que vino al Salvador, cayó de rodillas y vio en sus ojos y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús respondió inmediatamente, quiero, sé limpio. El Salvador siempre estaba ansioso por ayudar a aquellos que venían a Él con buena voluntad. Robert, usted es un hombre de éxito, un arquitecto y diseñador de interiores bien conocido y prominente, y aún así ha sido muy sincero en decir que hay veces cuando siente soledad. ¿Cómo es que sus esfuerzos de aumentar su fe le ayudaron en momentos de sentirse solo? Todo el acto de fe en relación con nuestro Padre Celestial y Jesucristo es tan primordial. Yo sé que cuando estoy en esos momentos y es inesperado y tengo grandes amigos a mi alrededor, pero existen momentos en donde de verdad me siento solo, 100% solo. Y he aprendido a solamente arrodillarme y orar al Padre Celestial y pedir que Él esté cerca de mí. Aún en estas últimas semanas, al aceptar el reto del presidente Nelson, ¿qué aprendió al tratar de aumentar su fe? Sabe, lo que he aprendido del discurso es que tenemos que comunicarnos más con nuestros amigos, con los que de verdad contamos, y compartir estas experiencias con ellos, porque creo que eso edifica aún más la idea de fe y los comentarios de amigos queridos y su interacción conmigo, y agregar a eso. Ellos vienen de una perspectiva diferente, por supuesto, pero es tan útil tener esa perspectiva diferente y luego alinear eso con lo que se me ha enseñado y lo que creo e implementarlo. Así que eso definitivamente me ayuda. ¿Ser más abierto sobre su fe con sus amigos? Absolutamente. Robert, en esta hermosa escultura recuerda que el leproso tenía tanta necesidad de un milagro y él cayó a los pies del Salvador y el Salvador le respondió tan rápidamente. ¿Cómo relacionamos eso tal vez a nuestra propia vida? Como le decía antes, cuando me arrodillo y oro, es instantáneo y dice, sí, quiero. Y la respuesta que el Salvador le dio a este hombre especial, de verdad, fue inmediata y no hubo duda y él estaba ahí. Esta, como saben, es una hermosa escultura de María
cuando ve al Salvador después de su crucifixión. Recordará que María había estado sollozando. La tristeza nos viene a todos en la vida. Con frecuencia la tristeza no viene por nuestros hechos, sino que viene de sucesos que están más allá de nuestro control. María se dio cuenta al principio de que el Salvador estaba de pie frente a ella cuando dijo su nombre, María. Imagínese esa experiencia. Cami ha sentido que el Padre Celestial y el Salvador Jesucristo saben su nombre como sabían el nombre de María. Claro que sí. Me ha encantado participar en el reto del presidente Nelson de aumentar nuestra fe y una de las cosas que he disfrutado más es lo que él dijo sobre los milagros y tratar de verlos más en mi vida. Y ciertamente he visto milagros en mi vida, particularmente al haber podido estar en el templo. Y yo sé que ese es el lugar en donde mi fe en el Salvador se ha fortalecido. ¿Tiene una experiencia que compartiría con nosotros? Hace varios años fue un momento muy difícil en mi vida. Pues unos meses antes de que se finalizara mi divorcio, y estaba enfrentando muchos desafíos. Y cuando entré en la capilla del templo de Draper, hay una pintura hermosa, la misma que representa la misma escena de María y Jesús en la resurrección. Y me volví a esa escritura que está al final de Juan y me senté ahí y la leí. Y se lee que María también estaba llorando y que se vuelve y ve al Salvador. Y él le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y yo supe en ese momento que esa era una respuesta a mis oraciones, que al igual que María, no debería estar llorando. Si tenía fe en Jesucristo, todo iba a estar bien. Y tomó tiempo, pero me trajo paz en ese momento y me trae paz hoy al pensar en ello. Y estoy tan agradecida por las bendiciones del templo en mi vida. Y eso ha sido un milagro para mí. Cami recordará que el presidente Nelson dijo que toma fe enseñarle el Evangelio a los niños en este mundo secular. ¿Cómo ha visto eso al haberle enseñado a sus hijos sobre la fe? Hay muchas cosas que uno tiene que hacer como madre soltera y se necesita la ayuda del Salvador y del Padre Celestial. Así que hay que escoger la fe y que la fe sea una prioridad en la familia. Y puede significar que algunas de las prácticas espirituales en su familia no sean como solían ser antes. Y me di cuenta que con mis hijos, mientras que tratamos de aumentar nuestra fe en el Salvador, hemos podido seguir adelante en nuestras vidas y estoy muy agradecida por ello. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el templo y tenemos un poco más sobre el templo al seguir. Y estamos en la sombra del templo, pero empecemos con Robert. Y pensé que fue muy conmovedor. Él habló sobre lidiar con la soledad, que es algo real. Si tiene que llegar a casa en la noche y está solo o sola, ¿cómo va a lidiar con eso? ¿Qué sacó de eso, hermana Eubank? Me conmovió mucho lo que dijo Robert. Sabe, él es un hombre maduro, de éxito, un hombre de negocios, pero él dijo vulnerablemente, me levanto de la cama y me arrodillo en el medio de la noche porque estoy solo y lloro y el Señor me consuela. Y eso fue conmovedor, que alguien use la oración en esa manera para hacer eso. Y de ahí vi a Robert en este grupo de 7, mientras los reunía y empezaron a hablar sobre lo que estaban aprendiendo con el discurso del presidente Nelson y empezaron a compartir. Y de ahí él escuchó que yo había estado en la Nación Navajo y la hermana Bingham había estado en Washington. Y dijo, invitémoslas. Y tenían un grupo. Él reunió a una comunidad de personas para que no estuvieran solos y pudieran compartir. Y vi eso suceder durante 8 semanas. Y solo sé que ese tipo de liderazgo es importante. Bueno, sí, tenemos que encontrar a otras personas de fe, ¿verdad? No podemos asumir esto solos. En este mundo en el que vivimos, tenemos que tener a otras personas de fe con quienes nos podamos conectar a un nivel muy profundo de nuestra fe y hablar abiertamente sobre cómo se contestan nuestras oraciones, cómo sentimos el Espíritu Santo, y podría recibir eso de sus familiares, pero en donde sea, tiene que salir y encontrarlos, ¿verdad? Y algunos no lo recibirán de la familia.
¿Qué aprendió? Pues yo aprecié que hablaran de la comunicación, que con tanta frecuencia solemos encerrarnos en nosotros mismos, pero él fue vulnerable y se abrió y compartió y ha ayudado a otros a hacer lo mismo, y al hacerlo, toda la fe de ellos ha aumentado. Eso ha sido algo muy importante, que debemos tener el apoyo del uno al otro. Esa es una de las bellezas de reunirnos como santos en el Evangelio. Hermosamente dicho. Me encantó como él dijo que se arrodillaba y dijo que las respuestas venían muy rápido, lo que significa que hay esta dicotomía. Uno puede sentir paz muy rápido. Podemos sentir que el Señor está ahí. También escuchamos eso de Natasha. Y luego, a veces, sobre algunas cosas que deseamos, tenemos que esperar. A veces tenemos que esperar, pareciera una eternidad. Y no sé, eso es parte de cómo es la mortalidad. Vayamos a Cami. ¿Cuál es uno de los mensajes que sacó del testimonio de Cami? Uno de los mensajes que aprendí de Cami fue que en momentos diferentes de su vida va a haber experiencias diferentes en su hogar espiritual y ha tenido que adaptar cosas con sus hijos, cómo enseña, cómo se ven las cosas en su hogar, y aún así lo ha hecho con fe, para que marque una diferencia para sus hijos. Ellos no han sentido la falta, esa pérdida, porque ella ha estado dispuesta a seguir teniendo fe en el Señor y a hacerlo cómodo. Bueno, por supuesto sé más de Cami porque ella es mi Sí lo hija, es. pero tiene que mantener, como ella dijo, la fe fundamentalmente en el centro de ese hogar. Lo que aprecié de Cami, aprendí esto de ella y se relaciona con lo que Robert dijo también. Él oró por consuelo y se comunicó por consuelo. Ella estaba en el templo y estaba leyendo las escrituras sobre otra persona de fe quien tuvo una interacción con el Salvador. Esos son dones gratis que el Señor nos da si estamos dispuestos a ser obedientes. Y esos dos ejemplos de personas que estaban usando los dones para brindar el consuelo que ellos necesitaban. Me gusta mucho lo que el presidente Irene ha dicho, que es, si somos dignos y si nuestros corazones están abiertos, entonces viene la revelación con más facilidad en el templo, porque es la casa del Señor. Y podemos ver con todos estos templos que están en todo el mundo que esta es una parte fundamental del futuro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Es la parte fundamental de mantenernos como un pueblo del convenio. Y Cami describió eso también, pero creo que tenemos algo más que sigue, ¿verdad? Sí, tuvimos la oportunidad de visitar a Michelle Brignon en Washington, D.C., justo enfrente del templo. Y compartimos algunas ideas maravillosas sobre el templo. Me encantaría compartir eso con ustedes. Hábleme un poquito de usted y por qué el templo es tan importante. Decidí empezar mi propio negocio en 2006, lo cual en retrospectiva fue un tiempo desastroso. Y por supuesto la recesión pegó y estaba luchando para mantener mi negocio a flote. Y hubo mucho ayuno y oración y decidí que si estoy pidiendo bendiciones adicionales, tengo que hacer servicio adicional. Entonces era obrera del templo y empecé a ser voluntaria para tantos turnos en el templo como pudiera. Y fue asombroso, aunque mi servicio en el templo no salvó mi negocio, pero sí me salvó a mí. Cuando se va al templo, se está envuelta en una sensación de paz, por lo menos yo, y siento el amor contundente de mi Salvador. Y como que apaga todas las voces en su cabeza y las voces del mundo a su alrededor y puede poner su vida en perspectiva y recordar que usted es importante. Y cualquiera que sea la prueba que esté enfrentando, termina fortaleciendo mi fe en lugar de aplastarla, porque mis convenios del templo están ahí para mantenerme centrada. Acaba de hablar sobre cómo la fe ha sido importante para usted. Eso me recuerda al discurso del presidente Nelson en la conferencia sobre la fe. La fe puede mover montañas. Recuerdo una línea en particular, algo como: permitan que el Señor los guíe en su jornada de descubrimiento espiritual. Suena como que usted ha tenido una experiencia así. Sabe, hermana Bingham, mi jornada de fe no ha sido fácil. Con tanta frecuencia el Señor nos pide que demos un paso en lo desconocido
que hagamos cosas de las que no estamos seguros. No sabemos lo que estamos haciendo y así que cada vez que camina en lo desconocido, tiene la oportunidad de aumentar su fe. Y mientras más aumenta su fe, mejor preparada está para enfrentarse a las siguientes pruebas y montañas. Y puede que Él no mueva la montaña, pero Él absolutamente le ayudará a escalarla o a maniobrar a su alrededor o lo que sea. Pero Él no permitirá que la montaña bloquee su camino. Michelle, otro de los puntos en el discurso del presidente Nelson que me encanta, y él tenía esas 5 sugerencias de cómo aumentar la fe. Y la pregunta que hizo fue, ¿qué haría si tuviera más fe? ¿Ha pensado en esa pregunta? Si tuviera más fe, sería más audaz, porque creo que el temor de cualquier cantidad de cosas me detiene a veces. Y la fe y el temor no pueden coexistir. Así que a veces es una decisión voluntaria escoger la fe sobre el temor. Otro punto que el presidente Nelson hizo fue, escojan creer en Jesucristo. Podemos escoger y creer. Y cuando hacemos eso, entonces podemos seguir adelante en nuestra vida. Podemos actuar en fe. No siempre es fácil. Nunca es fácil, de hecho. El Señor es mucho más paciente con nosotros de lo que podríamos ser con Él a veces. Entonces, ¿sabe? Está bien llorar hasta quedarse dormida y hacer preguntas frustrantes, pero Él siempre estará ahí. Él siempre escuchará. Hubo tantas cosas que aprendí de mi visita con Michelle. Una de las cosas que me encanta es que sus montañas puede que no desaparezcan, pero el Señor nos encontrará la manera de ir alrededor. Por encima le dará una pala para que pueda removerla. Pero esa es la fe real, cuando usted reconoce que el Señor siempre le ayudará si lo pide y si está dispuesta a ponerle esfuerzo. Y ella dijo algo que fue muy útil para mí, porque dijo, Él no salvó mi negocio, pero Él me salvó a mí. Y creo que a veces pasamos por experiencias muy difíciles, pero lo que sacamos de eso no es lo terrenal que esperábamos, sino que el poder refinador dentro de nosotros. Y de hecho, el templo tiene una gran función ahí, debido a la investidura, que hasta significa un regalo. Es un regalo espiritual que en realidad sale del cielo y va a nuestro espíritu, si lo permitimos. Y nos protegerá, se quedará con nosotros. Y me encantó cómo mencionó, aún en estos tiempos difíciles, iba al templo y tenía mis convenios. Y ella remodeló su perspectiva, al igual que Cami, con su experiencia en el templo. Y puede ver cómo el templo hace eso. El presidente Nelson nos habló sobre internalizar la verdad de que la expiación se aplica a nosotros, a usted, a mí, no solo a alguien más. Y al hacer esto, nos damos cuenta que tal vez Él puede ayudarme a superar eso a través de esa montaña o mover esa montaña. Creo que la declaración de permitir que Dios prevalezca, que el presidente Nelson nos ayudó a traer a nuestro vocabulario, él dijo que eso empieza con la idea de que Él siempre nos guiará. Y usted vio que aún en su hora más oscura o su negocio en un tiempo económico muy difícil en Estados Unidos, ella miró hacia Él y creyó que el Señor la guiaría. Y ese es el elemento de la raíz de la fe, ¿verdad? Bueno, estas han sido fantásticas. Ahora tenemos nuestras entrevistas finales desde los jardines de Ashton y después de estas 2 entrevistas escucharemos inmediatamente el trío musical que nos bendecirá con el hermoso Londonderry Air. Así que veamos las entrevistas primero. Pilo, me encanta esta escultura del Padre, del Hijo, cuando aparecen al profeta José Smith. Y esto es casi como una arboleda sagrada en donde estamos parados. Yo sé que usted ama y respeta al profeta José Smith. He hablado con usted de eso. ¿Qué es lo que tiene el profeta José Smith que le ha ayudado a fortalecer y aumentar su fe? Él era un gran hombre. Parecía, como diría Brigham Young, bajó el cielo a la tierra y
lo trajo a la simplicidad para que pudiéramos entender los principios divinos que gobiernan nuestra vida, que gobiernan el universo. José Smith es alguien que conocía la adversidad, pero aún así nunca se dio por vencido en medio de la adversidad, tanto que hasta cierto punto creo que se pudo haber sentido solo o algo cuando dijo, no importa si el principio es popular o impopular, siempre mantendré un principio verdadero, aunque esté solo en él. También en cierto momento él estaba con sus hermanos y les preguntó sobre el destino de la iglesia. Y al final él dijo, hermanos, ustedes no comprenden el destino de esta iglesia más que un niño pequeñito en el regazo de su madre. Esta iglesia llenará Norte y Suramérica. Esta iglesia va a llenar las 4 esquinas de la tierra. Así que este tipo de profecías y el testimonio me inspiran a seguir adelante. Eso fue dicho hermosamente. Como usted dijo, José Smith vio más allá de sus años. Y aún así, él tuvo que ser paciente y a veces tal vez hasta perseverar cuando sintió que sus oraciones no se contestaban en la manera en la que él esperaba que fueran. Cuando estaba en la cárcel de Liberty y otros lugares, ¿cómo es que una persona de fe persiste cuando parece que sus respuestas vienen lentamente o más lentamente de lo que quieren? Bueno, siempre es más fácil decirlo que hacerlo, pero como el presidente Nelson nos ha enseñado recientemente que la fe es un conducto por el cual el poder celestial se baja a la tierra, así que tengo que seguir mejorando mi fe. Juliet, esta es una de las experiencias más poderosas del ministerio mortal del Salvador, antes de Getsemaní y la crucifixión. Recordará, él vino a las calles de Betania. Marta lo fue a encontrar y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y él le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, sé que resucitará en la resurrección. Y de ahí él dijo esas palabras que simplemente son tan hermosas. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Juliet, usted y sus 3 hijos han sufrido un tiempo enormemente triste y difícil, porque su esposo, Ray, falleció el año pasado por el virus de COVID-19. ¿Cómo es que su fe la ha sostenido en este último año? Mi fe me ha ayudado a hacer las cosas difíciles. Ha habido momentos en los que, no quería hacer nada. Me quería esconder, quería tratar de evitar, pero de ahí recordé los convenios que hice. Y después de pasar esas cosas difíciles, pude sentir esa paz que tan a menudo, porque estamos tan asustados, nos perdemos de la sanación que viene después de pasar por cosas difíciles. Maravillosamente dicho. Y el presidente Nelson nos dijo, ¿verdad?, que tomaría trabajo. No solo tomó lo que usted cree, tiene que actuar en la fe y hacer algo que requiere fe para tener más fe. Pienso que estas últimas 6 semanas, porque he hecho más para aumentar mi fe, he estado viendo más de los milagros y más de cómo el Padre Celestial usa a sus hijos. Usted ve la mano del Sí. Señor en su vida, Sí. ¿cierto? Y aquí estamos de pie en el medio de, simbólicamente, un milagro, ¿verdad? Sí, sí. Y muchas veces estamos en el medio de un milagro y a veces no lo vemos. Sí, y a veces es porque estamos demasiado metidos en nuestro duelo, en la oscuridad, sintiendo demasiado el dolor y no estamos dispuestos a darle ese dolor al Salvador, quien lo superó todo. Y creo que esa es la razón porque yo he podido decir, ¿sabes qué? No puedo hacer esto sola y te lo doy a ti. Y debido a que he podido hacer eso, he podido ver la mano del Señor en mi vida, porque he podido simplemente dejarlo a Él que se encargue.
What beautiful music. ¡Qué música tan hermosa! Muchas gracias a todos. Ese fue un momento tan hermoso de escuchar, ¿verdad? Bueno, enfoquémonos de vuelta en Pilo y Juliet. Empecemos con Pilo. Él ha citado por muchas de nuestras experiencias juntos al profeta José Smith, ¿verdad que sí? Todos hemos estado impresionados con eso. ¿Qué podemos aprender del profeta José Smith de lo que Pilo nos dijo de él? Todos saben que Pilo ama al profeta José Smith. Él es tan bueno en citarlo. Y él dijo que una vez cuando estábamos hablando fuera del aire, el profeta José Smith vio la imagen completa, pero solo llegó a implementar la parte muy pequeñita de eso. Y así que todavía somos parte de esa restauración. Y creo que ayuda a tener profetas en nuestras vidas para confiar en las palabras de los profetas, porque ellos ven lejos en el futuro y nosotros solo vemos una pequeña cantidad, pero los profetas ven hacia adelante y podemos confiar en ellos. Y algo que me conmovió mucho fue de la adversidad cuando Pilo dijo que todos lo podemos entender porque hemos tenido algún tipo de adversidad, pero ¿eso lo detuvo? No lo hizo. Una de las cosas que el presidente Nelson dijo fue, escojan creer. En lugar de, ojalá que puedan encontrar una falta aquí y allá en la restauración o en el profeta José Smith. Cuando piensan en las verdades asombrosas, como Pilo lo hizo para nosotros, a quien él bajó del cielo, al pensar en estos, cuán fácil es confundirse y meterse en alguna distracción. Y recuerden una frase muy poderosa que el presidente Nelson dijo, fue, dejen de aumentar sus dudas al repasarlas con otros que dudan. Pensé que fue muy las palabras de un profeta. Dejen de aumentar sus dudas al repasarlas con otros que dudan. ¿Algún comentario sobre eso? Todos tenemos preguntas sobre cómo funciona el Evangelio en nuestras vidas y las verdades del Evangelio que entendemos o no. Y me encanta el punto de poder llevar nuestras preguntas al Señor y preguntarle a Él y a otras fuentes confiables. Podemos buscar en las Escrituras, en el templo, buscar revelación, aunque solo deseemos creer. Eso es suficiente. Esa pequeña semilla de mostaza que el presidente Nelson mostró, con eso es suficiente para que el Señor trabaje. Él trabajará con nosotros para encontrar las respuestas. Gracias, Juliet. Tan conmovedor y poderoso. Como recordarán, me enteré por primera vez de Juliet y su fe tremenda al leer el periódico cuando Ray falleció. ¿Qué aprendemos de Juliet, de ese testimonio tan poderoso que nos compartió? Uno de los puntos tiernos que ella expuso es que tenemos que permitirle al Salvador que tome nuestro sufrimiento y dolor. Con tanta frecuencia creemos que tenemos que ser duros y que podemos hacerlo todos solos. En realidad no podemos hacerlo. Cuando somos humildes, podemos volvernos al Señor, pedir ayuda y entonces sentir esa ayuda, ese consuelo, esa paz. Aún en medio de los desafíos, todavía podemos sentir esa paz cuando nos volvemos al Señor. Juliet es un ejemplo especial para mí porque esto es muy reciente, tan crudo, no está muy lejos. Y ella estuvo dispuesta a compartir algunas de las cosas que ella está haciendo en medio de su luto con sus hijos mientras ellos procesan esta pérdida. Pero debido a que creemos en Jesucristo y la resurrección y las familias eternas, todos estos son grandes consuelos para ella y ella es un buen ejemplo de cómo usar esas verdades para pasar por algo muy, muy difícil. Me gustó cuando ella dijo, en esos momentos de dificultad uno quiere esconderse. Me recordó a Adán y Eva, ¿saben? Escondeos. A veces queremos escondernos solo para no tener que enfrentar este dolor y luto. Pero debemos recordar lo que el presidente Nelson nos enseñó fue que el Salvador ya ha sufrido por nuestras debilidades, nuestra miseria, nuestro dolor. Y si se lo damos a Él, Él lo tomará. Si vivimos dignamente y lo seguimos a Él, dándonos cuenta que la expiación puede funcionar para nosotros. Es un verdadero principio, pero es un principio que funciona para los creyentes. Y aprecio lo que Juliet dijo, que tenemos que buscar los milagros, tenemos que estar al tanto, tenemos que querer ver. Y de ahí el Señor nos los mostrará. Y si buscamos, los veremos todo el tiempo. Puede que no sean milagros grandes, pero a lo mejor sí son milagros grandes. Pero si seguimos buscando, el Señor nos mostrará su mano en nuestras vidas. Y por supuesto, el presidente Nelson dijo, lean sobre los milagros, aprendan más de ellos y crean que pueden ser para ustedes.
Bueno, ha sido un gozo para mí estar con ustedes, hermana Bingham, y usted, hermana Eubank. Muchas gracias por compartir esta experiencia conmigo. ¿Algunas palabras para terminar de ustedes dos, hermana Eubank, primero, tal vez? Como parte de mi estudio durante estas 8 semanas con el discurso del presidente Nelson, leí bastante en el Antiguo Testamento y una de las cosas que leí fue Josué 14. Bueno, esta es la historia de Caleb. Tenía 40 años cuando fue a explorar la tierra que habían heredado. Y regresó y todos dijeron, está llena de gigantes y esto es imposible, esto nunca va a funcionar. Pero Caleb y Josué tenían fe que el Señor los iba a librar. Si él quería que ellos heredaran la tierra, él iba a proveer una manera. Ahora, después de que habían pasado 40 años en el desierto, Caleb tiene 85 años y viene a Josué y le dice, ¿recuerdas la promesa de que yo heredaría esa tierra? Y de ahí le dice esta frase maravillosa que me encanta. Dice, dame esta montaña. Está llena de gigantes, está llena de ciudades con muros, pero yo soy tan fuerte como cuando tenía 40 años. Si el Señor está conmigo y si el Señor está conmigo, puedo hacer todo. Dame esta montaña. Esa frase, y junto con el discurso del presidente Nelson sobre que el Señor nos puede ayudar a encontrar la fe para mover nuestras montañas, se convirtió en un referente para mí. Y solo quiero testificar, el Señor nos conoce individualmente. Él conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y Él nos ha puesto en una posición en donde podemos tener éxito, y nos ayudará a encontrar las maneras de tener éxito si nos volvemos a Él en obediencia, en oración, en devoción al templo. Y también testifico de que si apenas están aferrándose con un dedo, si solo tienen el deseo de creer, eso es suficiente. Y el Señor les ayudará a mover montañas. Y no quiero llorar por esto, pero lo siento tan fuerte en mi mente. El Señor está aquí para que todos nosotros movamos nuestras montañas. Él nunca nos va a dar una piedra cuando le pidamos un pescado. Y ese es mi testimonio. Jesucristo es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de amor. Y tenemos acceso a eso por la fe. Y digo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo he pensado mucho en este discurso. He leído el discurso del presidente Nelson una y otra vez y he aprendido algunas cosas interesantes sobre mí también. Me doy cuenta de que no soy tan paciente, que quiero mis milagros ya. Quiero que mis desafíos se resuelvan. Y recuerdo que una vez, al sentarme en el templo, había tenido unas impresiones de que se me pediría que hiciera algo y yo no quería hacerlo. Quería alejarme. Y había tenido este sentimiento oscuro por algún tiempo. Sabía que el Señor no estaba feliz conmigo. Y una vez en el templo estaba sentada ahí a un lado sola, llorando calladamente. Y le dije al Señor, haré lo que tú quieras que haga. Tengo esa fe. E inmediatamente esa nube se levantó. El Señor está pendiente de cada uno de nosotros. Él sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos falta, sabe lo que tenemos y a veces ni siquiera reconocemos nuestras propias fortalezas. No se olviden de que ustedes son fuertes, que tienen fe. Con frecuencia pensamos, no tengo suficiente fe para mover una montaña, pero el Señor sabe cuánta tienen y el Señor les puede ayudar a desarrollar la fe para mover la montaña en su vida. Puede que tengan que mover más de una montaña a la vez. Agradezco tanto la oportunidad que he tenido de pensar en cómo aumentar en fe. Como usted dijo al principio, Elder Anderson, no importa en dónde empiecen, ya sea que tengan un poquito de fe o más fe, siempre podemos aumentar en fe. Y estoy muy agradecida por el Salvador Jesucristo. Yo sé que por medio de su expiación hay suficiente para todos nosotros y que el Padre Celestial nos ama a cada uno de nosotros y que puede ayudarnos a llegar a ser todo lo que Él diseñó para ser. Estoy agradecida por nuestro querido profeta, el presidente Nelson, por sus pensamientos y discursos inspirados y su invitación a cada uno de nosotros en participar. Y oro para que cada uno de nosotros participe, porque marcará una diferencia en su vida como lo ha hecho en la mía. Y comparto ese testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Después de mis últimas palabras, el hermano Mark Oshira tocará una estrofa de Yo sé que vive mi Señor, y la última oración la ofrecerá el hermano David Kerner. Deseamos agradecer a todos los que están aquí con nosotros, quienes han sido parte del devocional.
Muchísimas gracias. Aprendimos mucho de cada uno de ustedes y les agradezco. También a ustedes, nuestros queridos hermanos y hermanas, gracias en todo el mundo por unirse a nosotros. Los amamos y les agradecemos la bondad en su vida y su amor por nuestro Salvador Jesucristo. Aumentar nuestra fe en Jesucristo es una aventura que lleva toda una vida. La invitación del presidente Nelson es tan importante para cada uno de nosotros. Absolutamente es la palabra de Dios para nosotros. Les insto a seguir leyendo este mensaje con frecuencia en los siguientes meses, a pensar profundamente sobre las verdades espirituales que contiene y a seguir el consejo específico que nos ha dado. Ustedes son unas personas de fe. El presidente Nelson nos aconsejó no minimizar la fe que ya tenemos. Él nos enseñó que el Señor no requiere una fe perfecta para que nosotros tengamos acceso a su poder perfecto, por medio de experiencias espirituales inolvidables, tanto como discípulo y apóstol del Señor Jesucristo. Les doy mi testimonio verídico de la influencia incomparable del poder celestial y específicamente del poder de la fe en Jesucristo. Sé personalmente de las verdades que se han hablado hoy. Les suplico, como mis hermanos, mis hermanas, mis condiscípulos, a que trabajen para aumentar su fe en el Señor Jesucristo, y les prometo que al orar con intención sobre estos principios y al ponerlos en práctica con mayor obediencia, recibirán poder adicional para mover sus propias montañas. Esta es la promesa del profeta de Dios. Testifico que Jesucristo es el unigénito del Padre, que regresaremos al Padre solo por medio de Él. Él es un ser resucitado, Él vive y guía su santa obra en la tierra. Cuán maravilloso es que tengamos fe en Él. No hay búsqueda más grande, ni satisfacción mayor. No hay aprobación más grande que podamos recibir del Señor, que Él sepa que confiamos en Él y que lo seguimos. Él les ama y les ayudará al buscar sinceramente aumentar su fe en Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Our beloved, Nuestro amado Padre Celestial, agradecemos tanto el espíritu que hemos sentido esta noche, las revelaciones espirituales que adquirimos en esta invitación especial del presidente Nelson para aumentar nuestra fe. Agradecemos el tener profetas y apóstoles, la revelación, las escrituras, el don del Espíritu Santo para guiarnos y dirigirnos en un mundo turbulento. Padre, por favor, inspíranos al considerar en oración cómo poner
en práctica lo que hemos sentido y oído esta noche, para aumentar nuestra fe, para mover las montañas en nuestras vidas y para tener acceso a las bendiciones y milagros que están preparadas para los que lo hacen. Padre, pedimos una bendición especial sobre todos los miembros adultos solteros de la Iglesia en todo el mundo. Al esforzarnos por elevar nuestras voces cada vez más y combinar nuestra fortaleza para marcar una diferencia y bendecir las vidas de otros. En el nombre de Jesucristo. Amén.